Hola. Hola. No, no, ¿verdad? Aquí no es eso. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de hoy, 5 para las 8 al 5 para las 11 prácticamente. No, 10 para las 11. Claro. Ha sido un relajo todo esto, pero tuvimos ahí problemas con la conexión y demás. Jenny Meléndez, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero nos desaparecimos muchas semanas, luego no pudimos transmitir en YouTube y ahora que pudimos transmitir en YouTube hubo problemas con la conexión, pero bueno, ahora de mi parte, la otra vez Enrico y así. Charlie regresa hasta julio, tenemos un relajo en este podcast, pero ya va a haber orden, va a haber puntos de demérito, se les va a bajar calificación a los que no vengan, ¿no es cierto? este, ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué? Es que hay que poner orden, hay que poner mano dura. Este. O si no, les vamos a poner Internet del Bienestar. Ah, No, no más del bienestar, no. no, ya no. Muchas cosas. Pasaron muchas cosas y quedamos pendientes de varios temas. Entonces, no me acuerdo. Ay, espérame, perdón por tapar a Enrico rápido, pero es que tengo que abrir el blog de notas porque ahí anoté algunas cosillas. Listo. ¿Yo de dónde? Lo que pasa es que cuando pongo el inicio y demás, te tapan la pantalla. Ya. Sí, hay que hacer la historia de Instagram antes de que se me olvide. ¿Cómo han estado? Teníamos como pendientes. Bueno, ¿te acuerdas de los pendientes que teníamos? En lo que. Uy, teníamos varios, aparte de los que nuevos que salieron Ujú. en esta semana. A ver, mm, Ay. tenemos lo del tema de lo justo como dices del bienestar. Ujú. Que ya andan sacando, que quieren sacar hasta videojuegos del bienestar. Volvemos a la misma debate y discusión de eso, de que los videojuegos hacen al violento, Ujú. hacen al jugador que quiera, este, ir contra la ley, ir Ujú. contra la policía, Ajá. que quiera desvivir a otros. No, Sí. hay que hacer un videojuegos del bienestar que enseñen valores, que enseñen proyectos, que enseñen a ser más inútiles, digo, ¿qué? Como la suma de los números romanos, que es otro meme que acaba de salir. Sí, cierto. Que es muy Tenem- difícil eso, ¿no? Dijo. Este. Ajá, exactamente. Y luego el típico uno más uno, ahí están el 2. Más uno, ya tenemos Ya, 3. tres. Sí, ahí yo no entendí el contexto. ¿Tú sabes el contexto del por qué dijo eso o qué fue lo que le preguntaron? No, solo sacaron lo mismo del contexto de hay que hacer los videojuegos del bienestar o la de para pagar menos luz, Ujú. pues hay que consumir menos luz. No, en serio. Entre otras cosas más había dicho también, pero creo que lo sacan dentro de su propia explicación, de su propia palabras que ella hace y luego se expresa y dice otras cosas y quién sabe qué, pues Ujú. lo sacan luego de contexto. Ya. Teníamos la demanda de MrBeast que MrBeast al final dice que no la demandan, acabo de ver las noticias. Sí, sí, el instituto de el que preserva todo lo que es la arqueología, museos, etcétera, sí confirmó que sí está demandando a la empresa de MrBeast, etcétera, etcétera. Este, ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, ¿Qué? Fueron varios los que lo también de MrBeast nos lo tocó. podemos hacer rápido porque no es la gran cosa. Y porque ya lo hablamos muchas veces. MrBeast hace videos donde exagera la realidad. Muchas de las cosas que muestra en sus videos no son reales. Es decir, por ejemplo, por ahí hay una escena donde saca una figurita
como maya, azteca, no sé de qué cultura, pero el Hace chiste es una que, máscara. ajá, como una máscara y que ¿por qué lo tengo yo si vale tanto y que no sé qué? Eso, por ejemplo, es falso, no, esa máscara no es de ahí, o sea, no es real. Y la gente pues se deja llevar, ¿no? Ahora, esto es porque no es porque mienta realmente como tal, sino es como para que la gente haga el famoso clickbait, ¿no? O sea, como que se quede en el video y que diga, ah, no más, está más interesante de lo que parece. Podemos verlo de varias maneras, muchos lo van a ver mal porque van a decir, no, pero es que tendría que mostrar algo real, pero otros también lo ven como de, pues al final está haciendo que la gente se interese por pues, la cultura mexicana o por lo que fue México en su momento o la cultura antes de, ¿no? De que fuera México, México. Entonces, pues, a ver, no está tan, al menos como yo lo veo, no está tan mal. Y los permisos que le Ujú. dieron, pues tenía permisos. Es como de, no hay más. Pidió los permisos, se los dieron y ya está. De Ujú. lo que sí pudo, digamos que accesar y que pudo observar y grabar. No le iban a permitir Ujú. tanto porque pues hay límites. O sea, es como por ejemplo, estas pirámides, ahorita no recuerdo cuáles son, donde no te permiten ya subir y antes sí te lo permitían, porque pues ahora es riesgoso, porque podrías destruir la misma escalera, tú te podrías lastimar y pues ya no, pues ya es muy viejo, ¿no? Como para que la gente pase Ujú. pues tanta gente pase y todos los días. Imagínense cuántos años estuvo abierto a público que pues ya, o sea, el paso del tiempo es el paso del tiempo, no puede ser para siempre. Entonces, Justo son las pirámides de Chichen Itza. las de Chichén Itzá. Ok, Ahí, vale, ahí mismo. entonces, ajá, antes podía subir, ahora ya no, y así, o sea, mm, yo creo que es cuestión de perspectiva y que la gente nada más se dé cuenta que no está tan mal lo que hizo Ujú. y que tampoco satanicen las cosas. Al final, Claro. también si yo tuviera el dinero, pues entraría a esos lugares. O sea, si tuviera el dinero para pagarlo y turistear dentro de las pirámides lo más que se pudiera, pues, lo haría sin problema. Pero sí, es caro y además tedioso, porque pues imagínense el papeleo que tienen que hacer y los permisos y que si nada más vas a turista, pues no, que si vas a grabar, pero con qué fines, que si son Ujú. informativos o que si son para lucrar, ¿no? Entonces te, Promoción. te empiezan a poner, Ujú. ajá, trabas y entre otras cosas. Y aquí el problema fue que se volvió mediático, como siempre, pues la gente fue la que se quejó Mm. y entonces el gobierno tiene que decir, no, pues estamos cobrándole. Aunque a lo mejor no. O sea, puede ser Ujú. que no, porque como tienen los permisos, pues es como que le cobro. Y otras personas te van a decir, no, sí le estamos cobrando. ¿Para qué? Pues para que la gente se calme. Y si sí le están cobrando, pues también qué mala onda, porque se supone que pidió permiso. Y entonces, si realmente hubiera sobrepasado los límites, pues entonces, ¿quién está a cargo que permitió que eso sucediera, no? No sé, no tiene mucha lógica lo que dicen porque siempre ese tipo de lugares tienen mucha gente Ujú. alrededor que te están vigilando a ver todo lo que haces. Entonces se me haría ilógico que les permitieran hacer cualquier cosa ahí. No es posible. O sea, yo he visto cómo regañan a niños o personas o mayores que luego van y tocan donde dicen no tocar y ahí van y luego les dicen. Entonces es como dudo que permitan que una persona pueda entrar libremente a ciertos lugares y ya está. Ujú. Justo en el comunicado que dice MrBeast, siempre estuvieron acompañados de los expertos y arqueólogos que les decían y que ellos consultaban a todo el momento para ver si podían filmar, si no podían, qué podían hacer, qué podían no hacer, qué podían tocar, qué no podían tocar, sobre todo medidas de seguridad y aparte también ante la ley de qué es lo que pueden y no pueden hacer dentro de los sitios. Entonces siempre estuvieron acompañados y la otra polémica que tanto dicen es que él promocionó sus chocolates, los Feastables, Ajá. ahí con las pirámides. Sin embargo, MrBeast dice que él los promocionó ya lejos del sitio, fuera de sitio, en otro lado, no en el menor sitio porque sabía perfectamente y le dijeron que no podía hacer eso. Sí. Y Pues es que si juega mucho con las perspectivas, bueno, con las tomas, pues.
Entonces, aunque Sí, claro, parezca por que lo supuesto. hace en un lugar así, pues no necesariamente es así. Y miren, no es tanto por defender a MrBeast, la verdad es que ni siquiera Mm. consumo su contenido. Sé más o menos qué es lo que hace porque pues cuando pasa una polémica, pues ves para ver qué es lo que hay. Pero así como que diariamente Ujú. vea que está subiendo, no. Y con eso, pues verán que no es como que defenderlo, sino el hecho de saber que no hizo nada realmente malo, creo yo. Ajá. No, y aparte, también comenta MrBeast que en su publicación de que dice que no está demandado, también dice no podría estar demandado porque también ayudé fuera de cámaras, ayudé a donar a algunos proyectos de acuíferos, de desarrollo urbano, ahí, alrededor de, para ayudar al gobierno mexicano, a tener mejores condiciones ahí. No, obviamente no dijo cuánto es la cantidad, pero sí la gobernadora de allá sí confirmó que MrBeast hizo eso y que era un buen tipo y un bien cuate y que quién sabe qué. Sin embargo, en la demanda no es la gobernadora, sino el instituto, el ISTE o algo así, no me acuerdo bien cómo se llama la institución que se dedica a eso. Pero es más bien eso, el Instituto Federal sobre todo. Mm, no, no Entonces sé, son pero ellos me quienes imagino que demandan, tiene no que es ser la algo gobernadora. de arqueología Son o los algo mismos que les de dieron conservación, los ¿no? permisos. Ujú, Son los mismos que les dieron el permiso. Son los mismos que acompañaron a Mr. Beast y aún así lo están demandando. ujú. Pues por eso digo que Pero bueno, probablemente la demanda ni siquiera exista y nada más lo estén diciendo para calmar a la gente que, pues sí, los que se enojaron, ¿no? Digamos, y los que están ah, ofendidos por eso. Por eso decía que era rápido, que ¿no? siempre va a haber alguien. Honestamente, no creo Siempre que va a haber haya alguien. mucho que decir. Ajá. Siempre hay Sí, un negrito en exactamente. el arroz. ¿Qué otro tema habías dicho? Eh, Pues lo del es que tengo bienestar lo también de... puede ser rápido, porque pues es lo mismo. El gobierno, pues, está, no sé si lo está intentando, pero al menos parece que está acaparando cierto mercado, digamos. Y, o sea, a ver, es que no es casualidad, ¿no? Sacan los dulces de las escuelas, uy, chatarra y demás, y llega el chocolate del bienestar. Sacan, ay, ¿cómo se llama esta cosa? La, Sacaron frijol del bienestar, ajá. sacaron harina del bienestar, En vez sacaron chocolate del bienestar. de apoyar, por ejemplo, agricultores que se dedican al frijol, lo que hacen es sacar una Ujú. marca propia de frijol del bienestar y unos podrán decir, bueno, pero ahí están ayudando. Pues depende porque quién sabe qué agricultores son los que, o bueno, de dónde sale ese frijol, ¿no? O sea, de qué gente, qué personas Ujú. son, si son de ellos mismos, si son de... Está un poquito extraño y casualmente ahorita también empezaron a agarrar así como que al productos que más se consumen, digamos, y poco a poco, pues pareciera como si quisieran acaparar mucho mercado para eso. Ahora, también no es casualidad Ujú. que dijeran que el chocolate del bienestar sí se iba a poder vender en escuelas, cuando pues tiene los excesos de azúcar, que hay chocolates que incluso no tienen. Hay chocolates que no Sí. tienen esos excesos de azúcares, pero no los venden en cualquier lugar o no los venden en escuelas. Entonces, si Ujú. realmente quisieran hacer un bien, a lo mejor habrían buscado la manera, como habíamos dicho, ¿no? En lugar de prohibir, limitar o Ujú. poner restricciones, pero no tanto así como que um, simplemente prohibir y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Claro. Hacer juntas y hablar con los papás, ver qué es lo que llevan de alimentos los niños todos los días y con eso Ujú. basarte en... No es tanto como, mira, ese papá le lleva pura chatarra, pero es más como de, papá, oye, le puedes mandar esto y esto alternativamente, no es tan caro, es fácil de hacer o es fácil de Ujú. conseguir y buscar soluciones en lugar de
de restringir, que es lo que estábamos diciendo la vez pasada. Entonces es lo mismo. Y sí suena un poco raro que tanto producto del bienestar como para qué. Entonces Sí. suena a quiero solamente que tengas acceso a esos productos y no a otros. Ujú. Suena un poco extraño. Aunque se están basando más algunos productos de bienestar en la canasta básica, sobre todo. Ujú. Que como dices, es los productos que más se consumen, los de primera necesidad. Y Bueno, el mira, chocolate bienestar no es de primera necesidad, yo no pero quiero ser amarranavajas, pero, o sea, por ejemplo, apenas vi un video de Luisito Comunica en Cuba y ya ha habido Ujú, videos en Venezuela. Y las realidades no son muy lejanas a lo que está pasando aquí. Obviamente, ahí ya pasaron muchos años y ya pasaron por muchas cosas. ujú, Pero, por ejemplo, eso de el chocolate del bienestar, los frijoles del bienestar, el como dices, canasta básica. En Cuba vas a una tienda precisamente implementada por el gobierno, donde el gobierno te da sus ujú. productos con marca del gobierno o del gobierno y te los da por ejemplo, en Cuba creo que es como gratis, entre comillas, te da una porción de cierta Ujú. cantidad de cosas y tú les das como una retribución, digamos, pero si tú quieres más, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, no sé, Sí, claro. díganme loco, pero suena a algo parecido a eso. Y en Venezuela también pasa muy parecido. Entonces, no sé, no suena bonito, no suena bien. Si me dijeran, no, pues es que el gobierno está recaudando productos, no sé, de alguna marca, o sea, de marcas X, que a lo mejor no se vendieron y lo están, pues ya sea regalando o vendiendo a precios menores, como si fueran expendios, digamos, pues a lo mejor no lo vería tan mal, porque es producto que simplemente no se va a desechar, que se va a aprovechar a las personas que no tengan acceso tan fácil a esos productos y ya está, Ujú. pero no están haciendo eso. Entonces, No. sí, no sé, está muy extraño. No me extrañaría ya después, aunque ahorita no lo han hecho, pero este perdieron la oportunidad cuando compraron la aerolínea esta mexicana. Bien pudieron haberle dicho aerolínea bienestar, Sí, porque ayudaron a que saliera de la bancarrota y otra vez a que saliera. O bien podrían renombrar a Pemex como gasolinas del bienestar o energías del bienestar. bueno, esa es otra, para quienes no sepan, apenas di una plática en una preparatoria. Y ahí me preguntaban unos que cómo veía eso de la gasolina, que si algún día iba a bajar de precio. Mm, Y yo le dije que pues el panorama no daba para eso porque pues no depende solamente de México, por ejemplo, o sea, depende también del sector externo, si mundialmente sube el petróleo, pues aquí en México va a subir el petróleo y obviamente la gasolina sí. y así, ¿no? Entonces los combustibles suben de precio. Así que para que bajara, pues tendrían que pasar muchas cosas. Por ejemplo, que a nivel mundial bajara el costo. Y para que bajara el costo, tendría que estar menos escaso. Y para que esté menos escaso, se tendrían que descubrir muchos yacimientos de petróleo. Y si así fuese el caso, entonces ya bajaría el precio. Tampoco sería tan de golpe y no sería tanto. Pero pues esa sería una Ujú, opción. Entonces, a lo que iba con esto es que este movimiento que hizo el gobierno, no el actual, sino hace dos, que fue de permitir que otras marcas llegaran a México, era una ujú. buena idea que estuvo mal ejecutada. Era buena idea porque Pemex estaba pues monopolizado, ¿no? O sea, todo Claro. Pemex se dedicaba a poner los precios de la gasolina y pues eso no permitía que estuviera de acuerdo al costo mundial. Entonces de repente se subía mucho y lo comparabas con Ujú, otros países y decías, ¿por qué aquí está tan cara? Entonces cuando llegan las otras empresas, pues digamos que se estabilizó.
no, ni subió ni bajó, o sea, como que estaba más estable. Pero estuvo mal ejecutada porque pues no había un control de todas maneras desde un principio y después se tardaron y después cambiaron el gobierno y al cambiar el gobierno pues ya no se tiene una continuidad y al no tener una continuidad no se puede hacer nada. Pero si el gobierno pudiera, el actual, yo creo que quitaría otra vez todo y volvería a Pemex normal, o sea, digamos que todo fuera Pemex otra vez y como dices, Ujú. a lo mejor hasta convertiría la gasolina en gasolina de bienestar o, o Pemex del bienestar, ¿no? Algo así. Sí, Si al sí. final te dice algo el gobierno, nosotros lo dijimos primero. Ajá, lo dijimos antes que todo. Va a depender mucho. También, si ahorita, o sea, si Sí, el siguiente presidente o lo que sea, eh, pues ya es de otro partido, va a cambiar la cosa y la dinámica va a ser distinta. Si se mantiene, entonces ahí sí podríamos ver que esto vuelva a pasar. Y digo, no es ujú, hablar mal de alguien en específico, pero sí, es peligroso, no sé. Creo que nada más tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando. Y aparte, exactamente. otra cosa es que poco a poco también, si tenemos suerte en México, se va a ir perdiendo la utilidad de los coches de gasolina. O sea, porque esa es otra pregunta que me hicieron ahora que di esta plática, que qué Ah, pasaba con, o sea, que si aquí en México se iba a hacer ese cambio de, bueno, no fue así, fue como de, va a haber algún cambio en cuanto a los coches, se va a lograr el que todos sean eléctricos y pues no se puede porque son muy caros. Estaban como discutiendo en eso. ujú, Yo lo que les dije fue de que, a ver, antes nadie tenía coche, ¿no? Llegan, o sea, crean los coches y no todos tienen acceso a los coches. Pasa el tiempo y mucha gente que no tenía acceso a los coches empieza a tener acceso a los coches porque empiezan a bajar de precio. Y así ujú, va subiendo la tecnología. Había gente que no podía tener acceso a un coche con clima. Ahora la mayoría tiene coche con clima y otras cosas que no tenían ujú, acceso mucha gente. Y así, o sea, si nos vamos hacia el futuro, hacia el hoy, nos vamos a dar cuenta que va a pasar lo mismo. Ahorita los coches eléctricos son caros, son para algunas personas, no tienen acceso todas las personas. Pero va a llegar un momento en el que paulatinamente va a empezar a bajar, van a ser más accesibles. De hecho, ya está pasando. Los BYD, por ejemplo, y no es por promoción, llegaron ujú, aquí siendo eléctricos y son más accesibles de lo que eran hace 5 o 10 años un coche eléctrico. ujú. Y si eso lo llevamos a 5 o 10 años después, probablemente todavía sean más accesibles. Y eso que va a provocar que la gente pues vaya a ir cambiando poco a poco hacia, hacia esta nueva tecnología. Y obviamente, ¿qué va a pasar con la gasolina? Pues ya nadie la va a usar. Y ahí también Ujú. podría bajar el precio de la gasolina, porque pues ya, ¿quién va a querer gasolina? Hasta te la van a regalar, te van a decir, lleve gasolina, porque pues ya poco a poco la gente no debería. ¿Por qué digo que si tiene suerte México? Pues porque va a depender mucho también del gobierno y las restricciones que lleguen a ponernos para que no entren más coches eléctricos. Porque también las empresas automotrices, aquí en México, sobre todo lo que es Volkswagen, Audi y demás, pues ya tienen, es muy afianzado a México. Así que una de dos. Ujú. O ellos cambian ya su tecnología y se empiezan a transformar a eléctricos, o les decimos adiós y bienvenidos todas las empresas que ya se dedican a autos eléctricos Ujú. y ya que la tecnología avance por sí sola, ¿no? Y que se vuelva accesible. Ujú. Aunque también el punto miedo, medio, más bien, miedo, Miedo. ¡Ah! medio, sería el tema de los coches híbridos, que tanto Ah, usan gasolina como también la parte eléctrica, que también ha habido muchos, sobre todo aquí que he visto en esta zona, he visto muchos híbridos, sobre todo porque tanto consumen la gasolina y hay híbridos que a fuerzas los tienes que conectar al enchufe para que se carguen y hay otros que se cargan con el propio movimiento del motor. ajá,
Sí, entre más los muevas ya Entonces, también genera. puede ser ese punto medio de a lo mejor van transitando poco a poco a eléctricos usando el puente de los híbridos, Sí, sí, no, sobre eso todo tiene. porque son más baratos. Sí, tiene que pasar. Pero sí, al final, lo que se debe de lograr es que ya no se use la gasolina, porque al final es un combustible que se acaba. O sea, una vez que se Sí. acaba el petróleo, ya no hay más. Y con el petróleo no se hace solamente la gasolina, se hacen también las llantas y se hacen muchos otros objetos que Ujú. imagínense si todo se utilizara nada más en gasolina, pues nos quedamos sin nada. Así que sí hay que empezar a buscar otros materiales. Probablemente también con el tiempo Ujú. las llantas se le encuentre algún otro tipo de tecnología. Y a ver, ya está en Japón, hay autos voladores, los primeros autos voladores que ya te permiten, Ah, sí. que, a ver, yo sé, hace años existían autos voladores, pero eran prototipos, estaban experimentando, pero ya hoy en día empieza a ver los primeros con pruebas un poco más contundentes y que ya empiezan a tener un uso. Entonces, ya el ver eso, Ujú. ¿qué va a hacer? Que ya ni siquiera las llantas sean realmente una necesidad. Y entonces, pues ahora sí podríamos decirle adiós al petróleo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que eso Ujú. suceda? Bueno, va a pasar mucho, mucho tiempo. Puede ser muy rápido, puede ser muy lento. Va a depender de la gente, de las naciones, de la Ujú. tecnología, pero pues puede ser rápido como nos pasó con los celulares. Yo siento que lo de los celulares fue demasiado rápido. O sea, así Sí. como llegó el primer, ay, ¿cómo se llamaba? Los beepers. O sea, así como llegan, Ujú. los beepers duraron tan poquito que de repente ya teníamos celulares, que después ya teníamos celulares que se abrían y se cerraban, después ya teníamos, bueno, celulares grandes, después celulares que se abrían y se cerraban, de repente celulares que ya no necesitaban, que ya tenían Bluetooth, que conexión inalámbrica fácil, después ya el Wi-Fi y inmediatamente, o sea, se fue muy rápido. Ahorita ya muchos Sí. van a decir, ah, ya no ha habido innovación en los celulares, y es cierto, ya como que se pausó, digamos, un poco ese avance. Pero ese cachito fue rapidísimo. O sea, fueron como 6 7 años de uno tras otro, tras otro, tras otro, y ya veías eh, cosas muy diferentes. Ahora, si la perspectiva cambió. Por ejemplo, yo sí me imaginaba por estos años ya ni siquiera tener celulares. Yo ya me imaginaba todo súper virtual, pero no Ujú. sucedió. Aunque tampoco estamos tan alejados de eso. O sea, ya empezamos a ver también las partes estas de eh, como Oracle y todas estas Realidad virtual. realidad virtual que también empiezan a tener un uso más, Ujú. no cotidiano, pero ya se ve más seguido. Entonces, sí, vamos a tener cosas interesantes a futuro, ¿no? Sí, el único tema aquí es que sí, la tecnología ha avanzado tan rápido, pero muchas veces ya nos hemos vuelto muy dependientes de la tecnología, que muchas veces si se nos va la luz o ya no se tiene ¿Lo dices batería, que por también es España? otro tema, lo digo por España, que es uno de los temas que pasaron justo cuando no estábamos, que hubo un apagón masivo en España y hubo paro nacional en España y Portugal. Con el Y muchos apagón, ¿qué cosa lo hicieron sucede? como si fuera un apocalipsis, porque volvieron a la radio para escuchar las noticias de lo que estaba pasando en el país. Muchos atribuyeron que era como un ataque cibernético, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí fue como un caos, sobre todo por 12 horas o 14 horas que estuvieron sin luz. Es más, uno de los primos de mi esposa fue a España y le tocó el apagón allá. Y entonces me cuenta cómo lo vivieron, que sí, que literalmente se paralizó todo mundo, los semáforos no servían, el tráfico era de atar, muchos no tenían cargador de celular, varios de los hoteles sí tuvieron que utilizar sus plantas de emergencia para los huéspedes Sí. y entonces muchos no permitían que vinieran
locales o personas de ahí para robar la electricidad o utilizar esa electricidad porque era limitada porque no sabían a qué hora o cuándo regresaría. Entonces, y también ahí varios dicen, es que España no utilizamos estufas de gas como en Latinoamérica, son más eléctricas y que quién sabe qué. Ok, les puedo, este, darte Entender, un abogar poco por de ellos. entender, abogar por ellos, acerca de que sí, es bien difícil y sobre todo en climas altos de España, porque Ujú. yo también he ido a España y el clima es caliente ahí, sobre todo en estas épocas cuando se les fue la luz. Entonces, para preservar alimentos es muy difícil y más si no tienes un refrigerador que esté funcionando. Ujú. Y no tienes estufa para poder calentar porque pues, todo lo utilizas eléctrico. Lo entiendo eso. Sin embargo, Te puedes hacer un pues sándwich de atún. hay cosas que puedes hacer sin tener que utilizar la estufa, como dices. O te la Sí, higienas o algo. sí, no, a ver, es que sí es un poco eh, curioso que se volvieran tan locos por unas horas sin luz. Algunas se quedaron un poco más de tiempo, otras menos. Algunas fueron creo que nada más 3 4 horas, otras fueron como 8 y Ujú. así. Pero todos se volvieron locos, o sea, independientemente del tiempo, no importa. Ahora, sí, tenemos culturas muy distintas, la tecnología, ahí es donde se nota uno, sí nota uno, perdón, cuán, cuán diferente es un lugar que el otro, ¿no? Ellos tienen tecnología, están acostumbrados a tecnología más avanzada que nosotros, más rápido. Y que Sí. tiene ya todo acceso a más personas. Ejemplo, em, lo de las estufas, que si es eléctrica y demás, y por ahí veía personas que decían, ah, pues lo prendes con un cerillo aunque sea eléctrico, pero ya en España hay otra tecnología más avanzada que eso y que también ya es muy común, son estos paneles que ni siquiera tienen fuego. Tú pones el sartén Hay y se calienta. Entonces no me acuerdo cómo se le llama eso, pero el chiste es que horno de inducción. ajá, horno de inducción. Entonces es como, No. pues, eso y cómo lo prendes. O sea, si no tienes electricidad, no sirve. Ahí no puedes hacer nada. Y esto muchos mexicanos no lo entienden y muchas personas en Latinoamérica no lo entienden. Y ojo, no es por defender a España, es el hecho de que son realidades distintas. Ujú. Estaba viendo yo unos comentarios porque yo cuando vi los hornos de inducción, yo los conocí hace como 15 años, que ya o sea, no es que existieran como tal, pero ya se hablaba de esa tecnología, ya se hablaba de que Ujú. se iba a poder calentar así. Es más, yo recuerdo haberle dicho a mi mamá alguna vez, ¿te imaginas tener una estufa así que nada más pones eso? Y pues te ponías a pensar muchas cosas, entre ellas de que, no, podría ser muy peligroso porque si pones la mano, pero después ya te explicaban que no es así, que funciona de otra manera y Ujú. que solamente cuando pones el sartén. Bueno, ya desde entonces hablaba de esa tecnología, pero apenas me encontré ayer, creo, o hoy, unos comentarios donde la gente hace sentir a la gente, o bueno, quiere hacer sentir a la gente como tonta. Y entonces aparecen Ujú. precisamente estos hornos de inducción no en el contexto de España, sino así, digamos que la tecnología, presentando esta tecnología, Ujú. ¿no? Em, y mucha gente diciendo, ay, eso estaría padre, no lo conocía y demás, ¿no? O sea, sorprendidos. Pero hubo mucha Ujú. gente, ay, me sorprende que no lo conocieran. Todo el mundo conoce los hornos de inducción. No, o sea, ¿por qué dar por hecho que todo el mundo conoce algo? Eh, todos viven en realidades distintas y no todo el mundo se la pasa en TikTok, no todo el mundo se la pasa en redes, no todo el mundo se la pasa viendo a ver qué innovación hay. A mí, por ejemplo, sí me gusta mucho ver las innovaciones, pero tampoco me entero de todo. Habrá cosas que yo no he visto todavía y que a lo mejor ya existen desde hace 5, 10 o más años.
y desconozco. Ujú. Pero no por eso voy a tratar de tonta a las otras personas que no lo conocen. O sea, si no lo conocen, pues no lo conocen y ya, ¿no? Y qué padre que lo descubran y qué Ujú. padre que se sorprendan por esa tecnología. A ver, sin mentir, en México casi nadie usa horno de inducción. O sea, los que lo usan No. probablemente son gente que construyeron su casa y que a lo mejor un arquitecto les dijo, oigan, ¿y si les hago un horno de inducción? Y hasta ahí lo conocieron. O gente que a lo mejor siempre ha tenido mucho dinero y que pues probablemente por esa razón estén más familiarizados con el tema. Pero en general, Sí. no, en México no es algo que se use. Entonces, sí se me hizo muy mala onda de estas personas diciendo así como que, ¿cómo es Ujú. posible que en México no conozcan el horno de inducción? ¿Cómo es posible que, si aquí en México es muy común? Y yo de, no, o sea, no es cierto. Ujú. Yo lo conozco y no es cierto, Es no es como, común, no es común. es como los que estaban preguntando de por qué se quedan encerrados en sus casas, por qué no salen, porque la gran mayoría de las casas son digitales, son electrónicas, tienen cerraduras eléctricas, las cuales no se abren si no es con un botón A o no es eso con el es celular. lo que quería llegar, que no puedes tampoco irte en contra de los españoles y decir, ay, pobres tontos. Sí, entiendo que para nosotros sea raro que se asusten, pero pues es algo que ellos no viven normalmente, ellos tienen más estable la conexión. De hecho, a mí me da pena y siento feo decir, pues es que en México se va cada rato, es normal. No debería ser normal. ¿Qué quiere decir? Que en México estamos en pañales en muchas cosas. Entre ellas, no solamente tecnología, en estabilidad. Tan es así que pues, Ujú. precisamente que se va la luz a cada rato. De hecho, antes de iniciar el podcast, yo le decía a Enrico, es que aquí se fue la luz. Yo no estoy acostumbrado a que se vaya la luz tan seguido. Y vivo en México, donde sí se va la luz. Sí. Pero digamos que se me iba, no sé, una vez, dos veces al año, por mucho. Y acá ya es de que el año pasado se va una o dos veces al mes. Y Ujú. acá ya estando en esta casa, ahorita ya se me fue dos veces en un mes. Entonces es como de, está, no, no debería ser, ¿no? Y no deberíamos estar acostumbrados a eso. Entonces, sí, y cuando yo me Claro. quejo de esto, como que a veces se sacan de onda, pero es como de, es que no debe ser normal. Y dicen, no, pero es que aquí es normal. Sí, pero no debería. Y deberían de quejarse porque no debería pasar. Pueden no solamente dañar los aparatos o Es tus correcto. dispositivos, también ahorita lo que me pasó fue que se me desconfiguró todo y entonces el volver Ujú. a configurarlo todo, uno se tarda mucho y eso no debería ser. Deberíamos de tener acceso a las cosas. Bueno, Sí. entonces no podemos irnos tampoco en contra de España y decirles, ah, pues es que exageran mucho. Pues es que sí, dependen de muchas cosas. Hay cosas que yo sé que sí pueden hacer, como dijimos. Pues por ejemplo, no te quedas sin Ujú. comer, o sea, sacas eh, a lo mejor algún tipo de pan, si ellos no, obviamente no tienen tal cual nuestro mismo pan, pero pues algún pan y jamón, queso, yo creo que sí deben de tener, algún embutido, Ujú. mayonesa, algo que, con lo que prepararse algo así, ¿no? Alguna ensalada, quizá, nada más cortas, vegetales, verduras, pues, y ya, te haces una vinagreta y no necesitas hacer eh, gran cosa. O sea, sí, a Ujú. veces sí hay cosas que exageraron, no digo que no, hay unas cosas que sí hacen reír. Los que se ponían Quedados a atrapados en rezar, las escaleras eléctricas. ajá, casi casi, es que sí, si hay unos que se veían así, es como de, no, no, tampoco hay que exagerar, pero tampoco podemos decirles, no, pues es que mm, tienen que tomarlo con calma. O sea. Y Ujú. probablemente ellos no vuelvan a tener un apagón en mucho tiempo. Sí, Y, sí, pues definitivamente, porque no es común. regresando un poco a lo del Luisito Comunica y ves todos los extremos. En Cuba están muy acostumbrados a que se les vaya la luz. Tan acostumbrados están que hay locales donde tienen su propio generador eléctrico.
porque saben que se va la luz. Sí. Entonces su generador les da luz mientras se va la luz, que a veces dura horas o a veces un día. Ujú. Entonces son realidades muy distintas y no debería ser tampoco. No, porque cada local tendría que comprar un generador o poner un generador. Deberían tener su Fíjate, luz. me gustó la analogía que hizo una, perdón que lo diga, una IA, que es un, de, vamos a testearlo, Ujú. hizo como un robot y entonces tiene como un podcast que le pregunta al robot Roberto algunas Martínez. cosas. Ajá, le pregunta al robot algunas cosas y el robot empieza a buscar en internet y da una respuesta lógica o una respuesta pensada, Ujú, como si fuera un ser humano. El tema que estaban hablando no era de tecnología, no era de esto, de los diferentes mundos, sino estaban hablando de la violencia, de cómo en México se ve muy normal demasiada violencia, al grado que en otros países pues no es normal. ujú, Entonces la IA hizo una analogía bastante curiosa que dijo que México y varios países de Latinoamérica eran como el- la rana en una olla de agua caliente. ujú, Si tú calientas el agua caliente, calientas el agua en una olla por mucho tiempo y metes una rana viva ahí, la rana obviamente va a saltar porque no está acostumbrada a ese calor y va a querer huir de ahí porque se va a quemar y se va a lastimar. Sin embargo, si tú metes en una olla agua normal, pones a la rana, le subes al fuego y va calentando poco a poco, la rana se va a ir acostumbrando a ese calor a tal grado que no se va a dar cuenta del peligro, al grado que, que ya se da cuenta del peligro y que ya se está quemando, ya es demasiado tarde porque ya se está hirviendo la rana. Entonces es lo mismo en cuanto, deja tú lo de la violencia, también en esta parte de qué tan acostumbrados estamos y qué tipo de costumbres tenemos, porque no es lo mismo que estamos acostumbrados a tantos apagones que a un país que no está acostumbrado a demasiados apagones, que tiene una infraestructura mucho más sólida en y cuanto a que usa energía. más tecnología. Y entonces reacciona diferente a la hora de llegar a eso, a comparado de alguien que ya está acostumbrado toda su vida a estar ahí. Ujú. Sí. Entonces se me hizo curioso esa analogía, porque también dice es que tienen que despertar muchos que están ahí y que deberían de exigir más y no llegar al punto de ebullición que ya no hay vuelta atrás. Y lo dijo una IA. Sí. Es que precisamente eso es lo que sucede. Am, a lo mejor me va a odiar alguna persona, pero sobre todo latinoamericanos, porque yo hice una tesis hace poquito, hace como 2, 3 años, no tiene tanto, que tenía que ver precisamente con la introducción de la domótica a Latinoamérica en general. Y de hecho, a ver, para quien no sepa, la domótica es el uso de dispositivos inteligentes de manera cotidiana, o sea, normal, o sea que Ujú. tus luces, tus ventanas, tu puerta, o sea, todo lo que acaba de decir Enrico que hay en España, pero verlo como algo normal, digamos. Y mi tesis trataba de que esto no solamente se viera normal, porque yo lo que me dedico es al comercio, entonces era como buscar una forma de que llegara todo este tipo de productos de manera fácil a Latinoamérica. ¿Para qué Ujú. llegara, para qué me sirve que llegue fácil? ¿Se acuerdan que hace rato estaba diciendo que cuando llega algo muy rápido, bueno, que es accesible, pues bajan los precios? Pues precisamente para eso, Ujú. para que al llegar mucho de esta tecnología fuera accesible para todo mundo. ¿Y en qué ayudaría? Ah, bueno, pues ayudaría a que la gente no solamente tuviera acceso, sino que tuviera mejor vida. Hay cosas que te facilitan Ujú. mucho la domótica.
Ejemplo, medir temperaturas de tu casa, de afuera, del agua, ahorro de gas, ahorro de energía eléctrica, muchas cosas que aquí en México sabemos que son problema. Ejemplo, muchos dicen, sí, es que a mí me sale barata la luz, pero hay otros extremos que dicen, no, a mí me sale muy cara y eso que no uso demasiada luz, ¿no? No uso demasiados dispositivos y aún así me sale carísimo. Entonces, bueno, de eso se trataba la tesis. ¿Por qué digo que me van a odiar? Pues precisamente porque mucha gente va a decir, no, pero ¿para qué? Y que eso no va a servir. Pues es precisamente un tema de cultura. Una parte de ella es, mucha gente no está acostumbrada a introducir tecnología nueva Ujú, porque le da miedo que no funcione como creen ujú, o como te dicen que va a funcionar. Y pues obviamente para quitar el miedo lo que tienes que hacer primero es acostumbrar a las personas, que es lo que viene diciendo Enrico, ujú, lo de acostumbrar a la rana y verlo de manera normal. Precisamente, si se introdujera inyección de no solamente de comprar dispositivos, sino de que aquí en México, en Chile, en Perú, en Argentina, se generaran esas tecnologías, ¿qué pasaría? No solamente disminuiría el costo, la gente estaría acostumbrada a utilizar tecnología inteligente y por lo tanto, pues ya lo verían como algo normal, ya no lo verían como con miedo o con, no, y es que ¿qué va a ujú, pasar? Y obviamente esto ayudaría a que tuviéramos un mejor ritmo de vida, tendríamos un mejor ahorro de energía, tendríamos muchas cosas que ahorita el gobierno según quiere hacer y lograr y que no está logrando, pero es precisamente porque no están permitiendo que la tecnología llegue. ujú, Yo lo veo ahorita, o sea, sí, yo uso focos inteligentes, pero si yo voy con familiares, no todos, algunos sí, otros no. Eh, chapas inteligentes, ujú, algunos dicen, no, es que es más fácil que te la quiten, y pues no del todo. Al final, si alguien quiere irrumpir tu casa, lo va a hacer, o sea, independientemente de la tecnología que tengas. Pero si lo viéramos como una alternativa o como algo que nos puede ayudar, probablemente ujú. cambiaría mucho la perspectiva de las personas. Entonces, es una cuestión de lucha, de cambiar ese pensamiento, ¿no? Creo que en algún momento lo dije, que también trabajé con artesanos y que los artesanos se limitan mucho porque les dices, oye, este producto es muy bueno, tu producto es muy bueno, está muy rico, podría venderse en masa, podrías hacer esto, esto y esto. No, pero es que Ujú, si lo hago en máquina ya no sería artesanal. Yo así ajá, entiendo lo de la parte artesanal, pero te estás llevando mucho tiempo para hacerme 10 botellas y yo te estoy diciendo que te puedo hacer ganar, no solamente ganar más dinero, sino vender 2.000 botellas diarias y podrías hacer esas 2.000 botellas y a la gente, o sea, lo que se va a conservar es el sabor, el proceso, lo único que cambia es que no lo harías tú ya no te cansas. Y lamentablemente se quedan muchas veces con ese rezago de no es que yo lo quiero hacer artesanal, yo lo quiero hacer artesanal. Y de repente el señor se muere y el hijo que quiere hacerlo, no es que yo no sé hacerlo, es que no me sí, dejó la receta, no me dejó el cómo se hace, o me dejó el proceso, pero no sé qué ingredientes usaba, y ya, y se empieza a perder. Y algo que a lo mejor pudo hacerse, no solamente el pensar en masa o así, sino que pudo mantenerse la tradición o volverse un- una parte importante dentro del consumo, incluso mexicano, se pierde. ujú, Entonces, sí, es parte de la misma cultura, de la misma gente que muchas veces se niega al cambio. Y no solamente sucede con comida, o sea, ropa, gente que hace cosas muy padres, por ejemplo, en procesos, tienen procesos muy buenos, pero no quieren cambiar, o sea, no quieren mejorarlos, pues. Dices, oye, es que ujú, esto que
tú me estás diciendo está padre, lo puedes hacer si lo estás haciendo en 1 hora, en 5 minutos. No, pero es que ya cambiaría, ¿no? Y les da miedo, ¿no? También incluso cambiar nombres. A veces se casan con un nombre y dices, es que eso no le va a pegar, no va a funcionar. La gente no va a congeniar con ese nombre, ¿no? Y no es porque a usted lo odien, sino es porque pues ahora la gente le llama la atención otro tipo de nombres, otro tipo de cosas, entonces sí hay que evolucionar junto con ellos. Pero bueno, es cuestión de eso, de el cambio a veces es difícil. Y yo creo que también tiene que ver eso, el hecho de que pues ahorita vimos esa distinción entre España y México. Sí. En España pues ya usan otra tecnología que aquí en México no estamos tan acostumbrados. Hasta el transporte público allá es más eléctrico que aquí en México. Se les paró un tren, autobuses estuvieron parados y el Metrobús ni se diga. Ujú. Y aquí en México seguimos con las peceras, seguimos con los camiones, seguimos Y lo con peor es que la hasta gente lo ve como algo bueno. O sea, lo ve así como que, pues es que aquí si se va la luz, de todas maneras funcionan con gasolina. Y es como de, o sea, sí entiendo el punto, pero no se trata de eso. O sea, es lo mismo Ujú. si te dijera, ¿qué crees? Se acabó la gasolina, ya no existe la gasolina en el mundo. Ya no vas a poder mover tu coche. Em, si hay un terremoto y se destroza la carretera, pues ya no vas a poder pasar. Si se cae un puente, ¿no? Lo mismo. Entonces, es un poco tonto decir, es que si todos dependemos de la luz, ya por eso no va a funcionar. Es cuestión de ir cambiando, sí, sí necesitamos un poco más de apertura a la tecnología, sobre todo, creo yo eso. Ujú. Y Sí, saberla la verdad utilizar sí. bien. Que ese es el tema, que luego no lo sabemos utilizar o no es adecuada para nosotros, sobre todo. Mira, un ejemplo de no es, la tecnología no es adecuada a la manera de vivir, es ahorita como lo que estamos experimentando, es el internet. Las casas en Estados Unidos están hechas diferentes, son la gran mayoría de madera o de tabla roca. Ahí la señal es mucho mejor el internet porque las paredes no evitan que pase La la señal. señal. Sin embargo, aquí en México las casas son más de concreto, de piedra, de ladrillo, que esos son más sólidos y esos sí interrumpen la señal de internet. Por eso a fuerzas sí necesitamos routers en lugares estratégicos para que pueda llegar a toda la casa. Porque si no, con 2 routers se podría llegar a toda una casa, Sí. De como hecho, así allá en debería Estados ser. Unidos. Así Ujú. debería ser. Pero lo mismo, luego los arquitectos también se ponen necios y te dicen, no, es que así tiene que ser. Y es lo mismo, se niegan al cambio, al uso de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, incluso en la Ujú. construcción. Tenemos ese Así rezago y es. ese es el problema. Y no es nada en contra de la gente mayor, ni no, al contrario, simplemente es una falta en esa parte de la cultura. Y es que lo malo es que luego también los mayores le enseñan a los más pequeños y los más pequeños se quedan con la Ujú. misma idea del mayor, ¿no? Y a veces pasa de generación en generación. Afortunadamente sí he visto arquitectos ya más recientes que sí te hablan de la tecnología y así, Ujú. pero no llega a todo México y eso es lo malo. De hecho, Sí, díganmelo a claro, mí, por aquí en esta casa. Esta casa, no manchen, es tan, tan, tan grueso que tengo 4 repetidores de Ujú. señal, porque si no, no llega. Y así me llega bien, pero si no fuera por esto, probablemente ni siquiera necesitaría repetidores. Pondría nada más el módem de allá, Ujú. el módem de acá y ya está. 2. Sí, definitivo. Pero, y todo por alguien que
pues no es que haya hecho un mal trabajo como tal en construcción, sino un mal trabajo en cuanto a las necesidades de hoy en día de una persona. Ujú. Porque si yo me llego a ir de esta casa en cualquier momento, la persona que venga también va a sufrir lo mismo. Y el que venga después va a sufrir lo mismo. Y eso ya no se puede cambiar. Y esa es otra cosa también. Luego tenemos viviendas tan viejas, pues que no tienen su renovación o sabes que vamos a destruir algunas paredes y vamos a poner otra cosa para evitar esa bronca, etcétera. No, lo dejan así, como está. Ujú. Sí. Aquí, por ejemplo, en Puebla, lo que es la parte del centro histórico, Ujú. la mantienen muy bien. La mantienen, de hecho, los españoles, sobre todo, les encanta venir a Puebla precisamente por eso, porque sus construcciones se han mantenido eh, en muy buenas condiciones a lo largo de los años. Sí. Y dicen que incluso mucho mejor que otras construcciones de allá de en España, que ya pues se Ujú. deterioraron con el tiempo y demás. Pero tú te sales tantito del centro, o sea, del centro histórico, y empiezas a ver casas como dices, que ya se descuidaron con el tiempo y que en lugar de Sí. renovarlas, de meter mejor material, de... No, así se quedan tal cual. Y afectan a las nuevas casas, porque llega nueva casa y Ujú. ya la pared de junto ya se está desgastando, ya está con humedad, ya está con... Y pues es un relajo, porque pues afectas a otras Sí, claro. personas que no... Sí, que nada que ver, ¿no? Y ya si Ujú. te vas todavía más para allá, o sea, más lejos, fuera incluso de Puebla, pues lo mismo, como por ejemplo aquí. Sí, claro, Esta por casa es supuesto. nueva, esta casa es nueva, recién hecha. La Ujú. terminaron apenas hace un mes y medio. Y no está mal, pero, Ujú. pues, por ejemplo, para la tecnología Sí, no está muy buena que digamos. sí, sí, claro. Tiene algunos defectitos por ahí que también dices, "Hmm, ¿por qué ponen esto aquí? Eso ya es muy viejo, que es, am, tú cuando entras a un baño, Ujú. tienes tu lavabo, pues el baño además, y un lugar donde podrías poner un espejo, ¿no? Sí. Ok, esa parte donde pondrías el espejo, pues antes solamente pondrías un espejo normal, o sea, un cuadrito, un círculo, lo que tú quieras, un Ujú. rectángulo. Pero hoy en día, y por cuestiones de ahorro de luz, te sirve mucho un espejo que tenga luz alrededor, Ujú. que genere luz. Sí, como un aro de luz, pero con espejo en medio. Ajá, sí, es un espejo normal, pero Ujú. pues con LED. Pues donde está el espacio del espejo, pues pondrías la conexión ahí. Ujú. Sí. Bueno, pues la conexión en lugar de tenerla ahí, la tiene atrás, junto a la puerta. Y junto a la puerta, ¿para qué fregados quieres una conexión? No, no te sirve de Ujú. nada. Y si tú quisieras poner el espejo, como dije, tendrías que hacer el cable que girara toda la pared para llegar al Ujú. enchufe. Sí, Pues claro. no tiene sentido, está muy mal hecho. Ujú. Antes te creo que funcionara ese tipo de conexión, porque, por ejemplo, am, pasaba mucho que ponían, perdón, estos raidolitos pues, para los mosquitos y así. Era para lo Ujú. que se usaba antes, pero hoy en día ya la gente no lo pone así, y menos en el baño. Bueno, O sea, eso una secadora ¿una para qué? secar el pelo, una secadora de pelo, O una una secadora, pistola. podrías, pero ¿sabes qué? Eso lo haría más en el baño, digamos que de la recámara, ¿no? Ajá. No en todos los baños. Bueno, los tres baños tienen la conexión en el mismo lugar, lejos de donde está, o sea, estás de cuenta del espejo y la Ujú. conexión está hasta su perra maíz, o sea, está del Sí, otro sí, sí, lado del sí. mundo. Está mal.
O sea, esas conexiones Ujú. yo jamás las voy a usar. ¿Para qué? Está en un lugar donde no me sirve para nada. Ujú. Y, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? De quien lo haya hecho o a quien se le ocurrió la idea, pues no está tan familiarizado con tecnologías nuevas. Y Sí. sí se pierde mucho eso de, por ejemplo, lo que te decía, el ahorro de energía. Si yo, por ejemplo, ya nada más me voy a lavar la cara, pues ¿para qué prendo la luz si es de noche? Pues Ujú. nada más prendo tantito la LED, que gasta mucho menos luz, y nada más unos 5 minutos en lo que me lavo la cara y ya está. Sí. Pero pues ahora se hace pues un gasto más de energía y muchos van a decir, qué exagerado. Bueno, qué exagerado, pero imagínense eso repetido todos los días o varias veces al mes y luego varias veces al año. Se traduce en mucho más dinero. Entonces Ujú. sí, es son cositas que uno puede decir, ah, pues es una cosa. Bueno, esa es una. Dos, la red, ya les dije, ¿no? El tener más repetidores también es más energía. Ya no es un repetidor, Sí. ya no es un módem, ya son tres módems, Ujú. perdón, tres repetidores, dos o cuatro y dos módems. Entonces, todos gastan luz. Y así, o sea, ustedes pueden ir sumando y sumando y sumando cosas que a veces dices, ah, esto se pudo haber solucionado tan fácil, pero pues no. Y Ujú. no puedo hacer nada porque pues no es mi casa como tal. O sea, si fuera mi casa, pues rápido, incluso desde el inicio, desde la Sí. construcción, les habría dicho, eso no me lo pongan ahí, pónganmelo allá. Ujú. Sí, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero, Sí, claro. no sé. Pero como dices, queda en la tradición, se queda en el pasado y dicen, así se tiene que hacer las casas a fuerzas desde ayer, hoy y para siempre. Ujú. Y no puede cambiar el modelo de la casa, Exactamente. El sobre gas todo en también. Latinoamérica. ¿Mm? El gas es lo mismo, o sea, se podría poner, por ejemplo, este sensor para, para ver el nivel de gas. No, todavía tenemos que poner la pinche escalera, subir y ver a ver Sí. si es como, pues eso se arregla tan fácil, Ujú. pero como no estamos acostumbrados, sale caro. Esa cosita, es una cosita así chiquita que realmente debería costar, Ujú. no sé, 100 200 pesos, pero aquí en México nos sale como creo que está en 2000 pesos o algo así, uno mínimamente bueno. Entonces es como, Ujú. pues no debería ser tan caro. Y tú lo ves en otros países y Claro. es accesible, es fácil de conseguir. Ujú. Pero es lo mismo, no estamos acostumbrados a usarlo, no está esa cultura todavía. Así es. Pues sí, básicamente es eso, es una diferencia en culturas. Así que si te burlaste de Que los luego españoles, también. está bien, pero de manera consciente, o sea, no los puedes criticar Sí. de todo, o sea, tienen algunas razones Ujú. del por qué sí se asustaron y otros sí exageraron. Y, y si eres de México y tienes todavía gente que hace este tipo de cosas, también, no sé, hay que Ujú. alentar yo creo mucho a la gente a que vaya cambiando esa mentalidad de ir mejorando. Digo, a ver, defienden Sí. mucho las IAs y las inteligencias y demás. Este, ¿Por qué no también esto, no? Claro, También claro, eso por de las supuesto. inteligencias artificiales, como que pasó exactamente lo que dijimos que iba a pasar hace, yo creo que 2 años o tres, Ujú. que como que iba a haber una pausa un poco en las inteligencias artificiales, o sea, que como que todo el mundo le iba a usar y le iba a tirar Ujú. hate y después como que ya pasó. Ahorita estamos en un proceso de pausa un poco. Sí, está la gente enojada, sí, hay gente que está como que no, se tiene que cambiar, pero como no hubo una regulación, ahorita están en eso de que, ¿qué se va a hacer con las inteligencias artificiales? En cuanto a artistas, Ujú. por ejemplo, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Ahorita, creo que fue Lenguas de Gato, que es una chica que fue ex novia de Luisito Comunica, que
hizo un logo, no sé para qué, no sé con qué fin, pero el chiste es que es un logo de un conejo. Y resulta Ujú. que salió un artista que tiene un conejo prácticamente igual, ¿eh? O sea, es prácticamente igual. Y pues se quejó y dijo que se lo plagió esta chica de Lenguas de Gato. A mí Ya. no me consta si sí se lo plagió o no. Sí me consta que la otra chica fue la que hizo pues primero el arte, ¿no? Pero ya Ujú. con las inteligencias artificiales no se sabe porque yo no sé si la haya mandado a hacerlo con un artista y que el artista casualmente dio con el mismo diseño Ujú. o lo hizo con inteligencia artificial y al pedirle el estilo fue exactamente igual. Porque sí tiene pequeñas diferencias, como por ejemplo por ahí en la oreja tiene, el original tiene como un circulito y en el otro Ujú. tiene la marca completa. Entonces, sí hay detallitos, pero sí se podría decir que es plagio. Entonces, yo no me atrevo a decir Ujú. sí se lo robó o no se lo robó. Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí y a lo mejor fue a propósito. Ujú. Pero a lo mejor no. Es que lo más seguro es que la IA más bien, en vez de crear algo de la nada, busca referencias en internet. Y entonces de ahí, hace el plagio sobre esas referencias y lo modifica a la medida que le haya pedido el usuario. Y Ujú. ya después el usuario le vuelve a dar indicaciones para que lo vuelva a hacer, lo vuelva a rehacer, lo vuelva a mover, a colocar, a cambiar el color o lo que sea para volverlo un poco más original. Sin embargo, la primera fase que te lo va a traer es de una búsqueda de internet. ¿Mm? Porque de alguna manera la IA aprendió, por ejemplo, en esto de los artistas de los dibujos, de una manera aprendió dónde aprendió el estilo del anime de Ghibli. Japón. Ajá, exactamente. Tuvo que buscar referencias de este estudio, ver cómo eran las imágenes, aprender cómo era el estilo y luego hacer las imágenes en ese mismo estilo. ¿Mm? Porque de la nada no lo sacó, lo tuvo que sacar en base a una búsqueda. Y ahora aquí viene lo que a mí no me asusta, pero sí me pone a pensar, que es, si la chica Lenguas de Gato contrató un artista, ¿con qué confianza sabes que el artista lo hizo él o lo hizo desde Mm. una IA? Si lo hizo él, pues qué tremenda casualidad que se parezca tanto al otro. Si lo hizo Sí. desde una IA, no sé qué tanto sea válido el pagar algo que hizo desde una inteligencia artificial. Puede ser o puede no Ujú. serlo. Por eso es que hablábamos antes de las restricciones y que de las limitaciones. Es que está tan abierto que pues cualquiera lo puede hacer. Ahora, si no contrató a ningún Sí. artista y ella lo hizo con una inteligencia artificial, mm, porque para esto ella dice y que ni conocía a la otra chica, que jamás había visto su diseño, pues entonces, si ella misma lo hizo con una inteligencia artificial, Ujú. pues pasa eso que estás diciendo, ¿no? Que lo toma de una referencia aleatoria o de algún punto. Y entonces, sí estás robando, pero no estás robando. Ujú. Porque lo estás haciendo porque está en un lugar abierto, pero no porque... ahí es donde entra el detalle, ¿no? ¿Y cómo lo averiguas? Eso es lo difícil. Así es. Repito, regresando al ejemplo de si contrató a alguien, o sea, si le pagó a alguien para que lo hiciera, ese alguien con qué tanta confianza lo volverías a contratar si sabes que a lo mejor lo sacó de Así es. inteligencia artificial. Y si dio la casualidad, pues se me hace mucha casualidad que sea tan parecido. Ujú. Entonces, sí, no, hay Exactamente. muchas cosas hay que ver, no, no sé. Creo yo Ujú. que simplemente un es el resultado de no haber puesto limitantes desde un inicio. Sí, claro, definitivo. Mira, otro ejemplo ahorita que se me estaba ocurriendo perfectamente
de que la IA a fuerzas utiliza el internet para sacar las referencias o las cosas, la información que necesita, Ujú. es con lo que está pasando con Fortnite, con la Ah, actualización de sí, la IA de con Darth Darth Vader. Vader. Sí, se está Que hay saliendo de varios control. videos que le están preguntando cosas a Darth Vader, tanto cosas de Star Wars, de lo canon y lo no canon de los videojuegos de, pues, ¿quién es mejor, Star Killer o Ahsoka? Ujú. Y entonces Darth Vader empieza a hacer la comparación de quién era mejor y todo eso. Pero hay otros videos que se salen totalmente pues del rango que es justo Epic Games, que tiene ahorita alianza con muchas marcas. Un claro ejemplo con la que no tiene todavía alianza es Pokémon. Mm. Le están preguntando a Darth Vader cuál es tu Pokémon favorito. No, y ya también lo están haciendo decir cosas muy turbias. O Ajá, sea, también. que ya ni Es siquiera que van con un juego. Es que volvemos a lo mismo, el experimento que yo platiqué una vez de una IA que lo tuiteaba y aprendía cosas de los usuarios y que tú le enseñabas a ser racista a la IA, que muchos le hicieron así, pues lo están haciendo ahorita con Darth Vader. Sí, sí. Y lo peor es que pues ellos están utilizando pues la voz real de el actor principal de Darth Vader, que en paz descanse. Que también ese es otro tema de que ahorita la asociación de actores quiere demandar a Fortnite por utilizar IA para ese tipo de cosas, porque otra vez vuelven a lo mismo de que van en contra de lo que ya habían acordado, que no podían utilizar IA para hacer líneas o sustituir voces de actores, y sobre todo utilizando la voz del mismo actor que le hizo de Darth Vader durante años. Sin embargo, la publicación dice que sí consultaron con los familiares del Ujú, actor y los familiares sí dieron el consentimiento a Epic Games de utilizar la voz para Darth Vader, para utilizarlo dentro de la IA. ujú, Sin embargo, de todos modos, obviamente la asociación de actores va a tratar de buscar algo para que evitar nuevamente que Epic Games se salga con la suya y no utilice actores bueno, actores IA, se le puede decir, de doblaje o ujú, de sí, de doblaje más bien. Y utilizar a la IA que es mucho más barata y aparte utilizando a la IA que es más inteligente para poder contestar cosas con la voz de Darth Vader, ujú. ¿no? Pues yo creo que ahí más que nada a Epic se le salió de las manos. Debió haber limitado a la inteligencia artificial a hablar de ciertos temas. Sobre Em, todo Star Wars. sí, o sea, que fueran solamente de Star Wars, por ejemplo, o que solamente de ciertas. O sea, sí, Ujú. a lo mejor no tan limitativo de que, a fuerza tienes que decir ciertos diálogos, pero sí limitarlo a que solamente se hablara de Star Wars y que solamente se hablara hasta cierto punto, ¿no? De las cosas. Pero al darle la libertad de hablar de cualquier tema y que pudiera repetir cualquier cosa, es donde se vuelve un problema, porque entonces ya ves clips que, pues, ajá, Darth Vader diciendo cualquier cosa fuera de contexto, em, pues provoca, Ujú. a ver, sí, es chistoso y lo que ustedes quieran, pero que ya están fuera del, no solamente del personaje o de la serie, sino que incluso están fuera de lo que está bien, digamos, si lo quieren ver así. Y por más que des el consentimiento de utilizar tu voz, pues no quiere Ujú. decir que des el consentimiento para decir cualquier cosa. Ahí es donde Así es. sí da miedo. Porque imagínate, tú como actor de doblaje, todavía no lo entiende mucha gente. El ser actor de doblaje o actriz de doblaje no es solamente hacer voces. De hecho, el ser actor o actriz de doblaje es prestar tu voz para un personaje.
el hecho de que a veces lleguen a cambiar algún tono para la voz de algún personaje es simplemente el adaptar tu voz a ese personaje. Pero en general, Ujú. tú tienes que utilizar tu voz. Entonces, ves cómo muchos actores o actrices llegan a tener, pues sí, la misma voz en varios personajes, o ves muchos personajes con la misma voz, pero es normal, Ujú. porque no tienen que estar cambiando su voz, lo que tienen que hacer es usar su voz en el personaje y darle la intención. Por ejemplo, yo no entiendo el hate que le tiran a Lalo Garza. Es normal que si él es actor de doblaje y está trabajando en muchas series, en muchas películas, pues lo veas en muchos lados y que su voz cuando lo escuchas digas, Claro. ay, bueno, pues es Lalo Garza. Ah, pues sí. Ah, mira, aquí otra vez salió Lalo Garza. Ah, mira, aquí otra vez salió Lalo Ujú. Garza. Y que digas, ay, es que nunca cambies la voz. Pues es su voz, ni modo que la cambie. ¿Qué quieres que haga? Salvo Ujú. que es un personaje muy específico. Que Lalo Garza sí tiene muchos personajes donde ha cambiado tanto la voz que ustedes ni siquiera lo han notado que es Lalo Garza. ¿Por qué? Pues porque, y no es porque se quiera ocultar su voz, sino es porque el personaje requirió que cambiara el tono de su voz. Ujú. Entonces, No. em, cuando tú prestas tu voz y de repente una IA toma tu voz para hacer lo que y decir cualquier cosa, Ujú. es como si te estuvieran utilizando a ti. Y ahí es donde entra el problema. Hay cosas que uno no diría, uno no haría. Y la gente luego lo toma muy a, ah, bueno, pero es que ¿en qué le afecta? Pues es que esa persona no diría esas cosas o no está de acuerdo con eso, Ujú. ¿por qué obligarlo a decirlo? Y yo sé que van a decir, no, pero no, nadie le puso una pistola para que lo dijera. No, pero están usando su voz para decirlo. Y de hecho, o sea, esto ya lo estaban haciendo hace unos años con los imitadores, porque los imitadores también luego hacían eso. Imitan la voz de alguien Mm. y lo obligaban a decir cosas que a quien imitaban no diría. Y eso también estaba mal, porque muy Ujú. a pesar de que tengan tonos de voz parecidas, tú estás interpretando el personaje que hacía o al cantante o al actor que estás imitando y de todas maneras era una mofa y o estabas haciendo algo que no diría esa persona. Ujú. Te podrá parecer chistoso o no, pero de todas maneras está mal y se debió haber regulado desde hace mucho tiempo. Cuando alguien le Definitivo. preguntaba a los actores, oye, ¿por qué estás tan en contra de los imitadores? No es que estén en contra de los imitadores, pero sí había imitadores que se llegaban a pasar. Ejemplo, Juan Gabriel. Juan Gabriel sí era manerado. Juan Gabriel sí tenía una voz muy peculiar, sí hablaba de una forma muy peculiar. Sí Ujú. cantaba en tonos muy padres, tenía muy buena voz. Pero cada vez que alguien lo imitaba, a veces iban a los extremos. El que lo imitaba llegaba a literalmente hacerlo como muy femenino. Y era como de, no, o sea, sí tenía ademanes y sí era manerado, pero no a tal extremo, ¿no? Y Ujú. ustedes van a decir, oh, pero eso no le puede afectar. Pues ustedes no saben, pero probablemente a Juan Gabriel sí lo habría ofendido ver que exageraban mucho en ciertas cosas, porque él no era así, porque se estaban burlando de él, aunque digan que no. Muchos imitadores dicen, no, lo hacemos con respeto. Pues sí, con respeto, pero estás haciendo burla a algo que esa persona hacía. Y por eso es Ujú. que muchos actores y actrices de doblaje no se llevan mucho con los imitadores. Hay imitadores que sí son muy respetuosos, que sí lo hacen de una manera, digamos, un poco más profesional, que sí entran en el personaje, que sí respetan lo que la otra persona pues hacía y demás. Y eso yo creo que es un buen imitador, porque se supone que estás Ujú. imitando todo. ¿Qué es imitar? Que te parezcas lo más posible a esa persona o ese cantante o ese actor. Sí. Pero, y si lo trasladas a la IA, es exactamente lo mismo. Si vas a usarme como IA, pues va a ser con los, eh,
pues con lo mismo que está sujeto a lo que yo hago, ¿no? Ujú. No sobrepasarse de lo que yo diría o haría. Entonces, Claro. pero bueno, eso está dentro de lo mismo que ya se había dicho la otra vez, que es no hubo límites, no hubo nada que les dijera hasta aquí, esto no, y ahorita ya se les Ujú. salió de control y lo mismo. Obviamente ahorita los actores de doblaje y actrices también están así como que difícil. Y también ahorita ya salieron algunos actores que dijeron, no, pues no importa, la IA que haga lo que quiera, nosotros nos Sí, vamos sí, a sí, sí. mantener, pero el panorama no está muy bonito que digamos. No, para nada. Aparte fue de sorpresa, ¿no? Que empezara así el trend de Darth Vader y a Fortnite, ¿no? Sí, sí, no, estuvo muy de un día para otro, no sé. Ujú. Y siento que también lo sacaron muy, como que muy sin pensar. O sea, Mm, Epic normalmente en Fortnite las actualizaciones son muy, yo siento, muy pensadas. Ejemplo, te anuncian a Sabrina Carpenter y no te la sacan en un día, o sea, te la sacan en 2, 3 semanas, un mes, a veces hasta ya lo sabes una actualización antes, más o menos qué es lo que viene. ujú. Y precisamente para evitar algunas cosas. Y aún así a veces la gente llega a encontrar cosas con las que burlarse y demás, a pesar de que hayan sido así. Pero esto Ujú. de Darth Vader a mí me sonó como que muy de, pues que hagan lo que quieran. Y está muy raro, no sé. Sí, claro. Como que les da demasiada libertad Ajá, a los jugadores exactamente. para lo que quieran con el personaje. Ujú. Sí, está muy extraño. Y ejemplo, a ver, a lo mejor lo toman a mal, pero Darth Vader siempre ha sido un símbolo de, pues es el villano, es el malo, que sí han hecho burlas y memes de él y cosas así, pero ya llegar al punto de cambiarle hasta pues sí, la voz, lo que dice, está, no sé. Y ojo, usando la misma voz del, del que, pues de quien hacía la voz. Tanto Sí, el claro. original, ¿no? Como, creo que ya está en español, por ahí vi algunos diálogos en español. Entonces, sí, no sé por qué habrán tomado esa decisión de darle tanta libertad, no sé. Creo que habría sido muy sencillo decir, ¿sabes qué? Solamente de temática Ujú. Star Wars y de aquí a acá. Y ya. Pero no. Ajá. Como, como más o menos, ahorita que yo me acuerdo que estoy en un servidor de Discord pues de mi guild, estoy en un juego y entonces hicimos dentro de el equipo, hicimos uno de Discord para estar comunicados y alguien hizo una inteligencia artificial de un personaje del juego. Entonces esta inteligencia artificial es justamente el moderador del servidor, es quien ayuda mucho el bot de moderador. Sin embargo, tú puedes interactuar el, con la IA y está definido a tal grado que sí, le da las líneas de quién es el personaje, cómo se actúa, cómo tiene que contestar más o menos, quién es este personaje, y luego lo delimita que no puede salirse de eso. Entonces, tú cuando empiezas a preguntarle cosas, usualmente ya te das cuenta que no se va a salir de eso, de que es un personaje que es, pero fijado en el orden y en el equilibrio universal siempre de las cosas, a pesar de que es un villano, porque lo lleva a un extremo. Entonces, esta IA no se sale de ahí. Cualquier pregunta que le hagas siempre te va a hacer que regreses al tema que a él le gusta, que es el orden y el equilibrio universal, sea la pregunta que sea. Debieron de haber hecho algo tipo así con Darth Vader. O sea, sí le dan
este es el personaje, esto más o menos es su historia. Sí puedes buscar cosas de Star Wars, sobre todo en el canon, en cómics, en lo que han hecho en las películas, sus antiguos aprendices, etcétera, etcétera, para enriquecer un poco más al personaje, para por cualquier pregunta que le hagan y la IA responda naturalmente, porque literalmente la IA no responde, como dices, con un guión, sino responde basándose en una programación que ya le hicieron anteriormente, en una manera en la que se tiene que dirigir para parecer al personaje, como una imitación. Ujú. Sin embargo, a la hora de dejarlo muy abierto, pues obviamente habla de temas de guerra, habla de temas de la actualidad, habla de Pokémon. Es más, en una de esas yo vi una reacción de un TikTok de una X-Wing coleccionando con dos chimeneas idénticas, haciendo alusión al 911. Ah, Entonces choca ya. con uno y Darth Vader le contesta de estamos recreando historia, Sí. Sí. algo que no debería de saber el personaje porque está fuera de su universo. Sí, ya se salió de ahí. Sí, Y no, aparte es una falta de respeto ese tipo de cosas porque muchos videojuegos tratan de evitar ese tipo de cosas del 911. sí. Sí, no, y los que lo hablan con, digamos, basados en la historia o o lo dicen, digamos, de una manera más respetuosa, no tan, ajá, no para hacer Ujú. burla, A pues. las víctimas y Entonces, todo. sí Así es. está, sí, no sé, está muy fuera de control eso, no entiendo cómo es que permitieran eso. Y no es porque me espante, o sea, a mí me da igual, o sea, a mí no me pasa nada. No me va a afectar, pero pues sí está raro que permitan que un personaje pueda Ujú. hacerlo. Y como lo dije, o sea, ahorita sí, me da igual, pero no me imagino a alguien utilizando, por ejemplo, mi voz para hacer otra cosa que no sea eso. Ya ha Sí, pasado que claro. luego anuncian cosas también con voces que no son suyas. Ahorita, no sé si ya lo platiqué lo de TikTok Shop, sí creo que sí, que agarran cualquier TikToker de salud y ya están anunciando productos pues, que son mágicos prácticamente. Y Sí, son sí, sí, sí. doctores que sí tienen sus certificados, que sí siempre hablan de cosas serias. Y como los toma algún sujeto que quiere monetizar, utiliza sus imágenes, ahora sí que su cara incluso, para promocionar productos que no sirven para nada. Em, y eso pues sí está mal, no se sale fuera de este esquema que estamos diciendo. Imagínate, Ujú. tú compras algo porque crees que es la persona a la que sigues, en la que confías, y de repente pues, te hace mal, te pasa algo, Ujú. te hace daño, te pasa, no sé, lo que sea, o no sirve, que en el mejor de los casos solamente no sirve. Y pues ya están usando esa imagen. Y lo peor es que no se Sí. dan cuenta estas personas porque los bloquean. Entonces nada más hacen los videos, bloquean a la persona y es difícil que no los puedes etiquetar porque como están bloqueados no te permite etiquetar. Y compartirlo como es promo de TikTok Shop, no te lo permite compartir. Y cuando lo quieres Ujú. compartir como privado, pues no se puede compartir con privado al menos que sea tu amigo. Entonces, tiene tantas limitantes en ese aspecto que cómo se entera la Ujú. persona que están usando su imagen para videos que pues que son fraudulentos, que no son ni siquiera, usan su voz con una inteligencia artificial, usan su imagen con una Ujú. inteligencia artificial y mucha gente no se da cuenta. Y Fíjate, muchos van a justo. decir, no, es que es fácil darse cuenta. O sea, sí es fácil para una persona que está Ujú. acostumbrada, lo volvemos a lo mismo de las costumbres. Hay personas que estamos acostumbradas Ujú. que lo vemos y decimos, ah, pues es inteligencia artificial, se ven luego que se está cortando y cortando, que la voz no va con la Sí. boca, pero hay gente que dice, ah, pues es que sí suena su voz y es. Se cree que es real, sí. Ujú, Fíjate, justo hablando de eso de copiar, le pasó a un ex youtuber ujú, famoso
que ahora ya hace muchos TikToks de historias, hace su serie de historias de casos reales, sea de Estados Unidos, mundiales, etcétera. Ray William Johnson Mm, es sí. esta persona. Este, él menciona en uno de sus videos que el gobierno, uno de los partidos políticos de Australia, usó su forma de dar las noticias, de dar las historias, Ujú, lo usó en un video. Hasta la manera de describirlo, utilizando la IA para algunas imágenes, utilizando su frase de hablando la historia y después cuando viene el twist de la historia, dice until. Y así lo hace, copia y calca de lo que hace Ray William Johnson. ok. Él no lo toma personal, Ujú, porque pues dice, pues me está imitando, me está copiando, pues qué padre. Me lo enseña mi esposa de su TikTok, qué padre, pues voy a ver yo el video. ujú. A la hora que él entra con su usuario, se da cuenta que lo tienen bloqueado. Que el usuario de este partido liberal de ahí de Ujú. Australia bloqueó a Ray William Johnson para que no viera el video y para que no se diera cuenta de que estaban utilizando su Imagen. método. Mm, Ajá, más que la imagen, método, el mismo método de dar la noticia y la historia, ¿no? ujú, Entonces él se queja de, ok, yo no me quejo de que tú utilices mi imagen, pero sí me voy a quejar de por qué me bloqueas, qué es lo que estás ocultando, por qué me bloqueas así. Entonces, lanza a su comunidad de este video, dando a conocer este tema. Al final, dice, pues, ¿sabes qué? Pues ojalá y, porque venían unas elecciones, ojalá y, gane el otro partido, gane la otra persona. ujú. Y dicho y hecho, Gana el otro. pasan las elecciones y gana la otra persona. Ya después se disculpa el partido político con Ray William Johnson de que no que fue un error de que lo bloquearon, que a la hora que hicieron el video, se tropezaron y sin querer picaron el botón de bloquear a Ray William Johnson Sí. y ya sabes, el típico, la típica excusa que hacen muchísimos, que fue un accidente, pero en realidad obviamente lo hicieron a propósito. Igual Ray William Johnson habla de esto y habla de la actualización que hubo y dice, o sea, no soy tan grande para llegar a hacer un movimiento tan grande de que pierda la otra persona, pierda esta persona y gane la otra. Sin embargo, están locos por haber llegado a ese extremo, pero en fin. Ujú, Este, pues es lo mismo, como dices, están utilizando su contenido, su mismo formato, y a la hora de quererlo ocultar, bloquean a la persona para que no se dé cuenta y no tenga ninguna manera de decir a TikTok, oye, están utilizando mi imagen o están utilizando mi video o mi mismo formato que yo utilizo. ujú. Sí, Pero así son las personas. sí, sí, se roban el todo. También los que se roban contenido últimamente ha habido muchos y igual y hacen lo mismo, Sí. bloquean a la persona que hace el contenido para que no se den cuenta Ujú. y la gente pues por más que los quiera etiquetar no se ven. Se enteran ya que son virales, o sea, ya que es súper, súper mega viral y que ya el amigo, el hermano, alguien se enteró de y ya les Sí. dicen y ya. Pero de ahí en fuera es difícil. Ujú. Y digo, en TikTok se ha visto desde muchos años antes que eso se hace. Y yo siempre he dicho, no está mal, siempre y cuando, ni siquiera es que des crédito, sino siempre y cuando no lo ocultes. O sea, así de que, pues si lo hiciste y ya, no pasa nada. El problema es cuando bloqueas incluso a la persona y así. Este, Ujú. sí, es muy evidente, ¿no? Digo, al Sí, claro. final. Ah, bueno, también hay esas páginas donde se roban.
no solamente el contenido de, digamos, de que lo copiaron y ya, sino que a veces agarran hasta el mismo video y lo resuben Ujú. tal cual, pues así, tal cual estaba Sí, sí, editado. sí, sí. Y me tocó apenas ver, no me acuerdo de qué era, pero él me quería acordar, pero no, Ujú. no me acuerdo. Y la persona encontró, o sea, le apareció a la persona su video y dice, oye, no cambiaste nada, nada más cambiaste el fondo, pero dejaste las mismas letras, dejaste el mismo texto, la misma Sí, descripción, los mismos hashtags, todo igual y ya, o sea, no cambiaste nada. Y ya no supe si lo bloqueó o algo, pero, o sea, a la persona que hizo el original se dio cuenta. Entonces, claro. sí, es como, no sé, creo yo que si vas a hacer algo, pues le haces una diferencia, aunque sea chiquita, Ujú. de, no sé, apareces tú, o le cambias la idea al texto, o pues, algunas palabras, lo modificas, la traducción. No sé, hay muchas cosas que puedes hacer. Que Sí, hablando de claro. traducción, incluso ya hay, ahorita Instagram y YouTube tienen esa opción de que am, puedas como que haz de cuenta, tú subes un video, un short o un reel y ya te lo traduce automáticamente. O Ah, sea, ya. pero la voz. O sea, Ah, no mira. que te salga, o sea, sí también están los subtítulos automáticos de que ya te lo traduce que en árabe, que en inglés, en español. Pero ya tiene una IA integrada, sobre todo en Instagram es donde más me ha salido, Ujú. que te dobla tu voz. O sea, ya te hace tu voz en Ah, español, en inglés, en francés, en italiano. Pero es tu video, entonces ahí está bien. Porque, pues, por ejemplo, si llega un italiano a ver tu video, pues te entiende perfectamente bien. claro, por supuesto. ¿Eh? Lo que sí no me ha parecido es que, por ejemplo, a mí no me han aparecido videos de otros lugares. O sea, yo los Ujú. tengo que buscar. Eso está mal. Ah, ya. Porque pues si le ponen el doblaje y es como, ¿para qué si no me va a aparecer de... A mí me gustaría que me apareciera un video, no sé, de Alemania, de Inglaterra, de Nueva Guinea, y que alguien hablando en su Ujú. idioma y ver cómo se traduce al español, ¿no? Pero no, o sea, me han Sí, salido claro. puros videos en español y es como de... ¿Y entonces para qué hiciste eso? Sí. Pérdida de tiempo de la IA. Sí, en ese caso es una pérdida de tiempo. Sí, o sea, no sé, y ni siquiera me he puesto yo a buscar algún video. Voy a hacer eso, voy a buscar algún, Ujú. no sé, TikToker, YouTuber de otro país y a ver a ver Ujú. cómo se escucha en español. A ver si lo hace como dice la IA. Si no lo cambian en un futuro, la IA ahora se va a poner en huelga. Ándale, me haces trabajar en vano. La IA en huelga. Me haces, O lo ¿cómo? hace como ahorita pasó al norte este, de México, Ujú. que una huelga hicieron la carnita asada. Ah, no me enteré. Hicieron una carne, ¿En serio? hicieron una carne en Baja California por el tema de la gobernadora que perdió la visa, que no ha dicho por qué. Muchos se quejaron de eso e hicieron una manifestación haciendo una carnita asada. Entonces varios salieron con sus barbacoas y empezaron a hacer carnita asada ahí en el Zócalo de ahí de Baja California. Qué Pero extraño. eran muchísimas personas. Y entonces muchos están diciendo, ah, pues qué buena idea, yo también voy a hacer mi carne asada Para de hacer huelga. manifestación. Ay, Sí, pero sí, la no. IA ahí con cartón de no me utilizan bien, me Me dicen hacen palabras que no desperdiciar veo. agua. Ay, no puede Pero ser. bueno, quedan temas todavía, pero ya es tarde. Yo creo que aquí la vamos a dejar. Sí, yo creo que sí. Ya son 12:30. Sí, 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 sí.
Muchas gracias a las personas que estuvieron por ahí en YouTube, como 6 personitas, gracias por haber estado ahí. A la siguiente recuerden que pueden participar, decir, sobre todo, Dani, saludos. Sí vi tu mensaje, pero no vi el momento de darte saludos. Recuerden que pueden participar, que pueden mandar mensaje y demás, aquí los leemos, así que pues eso. Nos vemos el próximo. Y los comento. Nos vemos el próximo. Yo creo que lo vamos a cambiar a sábado mientras. Porque sí, los domingos ahora no he podido. En lo que regresa Charlie. Ya cuando regrese Charlie, ya nos regresamos en domingo. Es que pasan muchas cosas en domingo. En domingo normalmente salgo. Y además de salir, como tarde. Entonces, pues ya se me hizo tarde. Y ahorita en los domingos está MasterChef. Entonces mi familia de repente está viendo MasterChef y es como de, no te vayas, no te vayas. Y pues me quedo con ellos y es como de, pues creo que ya no llego al podcast. Entonces, pues sí, yo creo que mientras va a ser en sábados otra vez, como estábamos normalmente. Y ya cuando regrese Charlie, que dijo que en julio, ya nos regresamos a domingos o el día que pueda Charlie, porque también no sé si ya para ese entonces pueda en domingo o en sábado. Pues eso. Claro. Descansen, que tengan excelente noche. Yo soy Chris y aquí estuvo Enrico89 con nosotros y nos vemos el próximo próximo sábado. Ahora sí. Próximo sábado. Descansen. Bye. Bye.